Hola hermosos corazones, soy María y los recibo con todo el amor en Relatos de Esperanza. Antes de comenzar, quiero que escriban en los comentarios de qué país nos están viendo, porque quiero sentir que estamos unidos en oración desde cada rincón del mundo. Hoy les traigo un testimonio que va a estremecer su alma y fortalecer su fe de una manera extraordinaria. Es la historia real de Ahmad ibn Rashid, un respetado sheik musulmán que durante 30 años predicó el Islam con fervor inquebrantable, hasta que una noche, una luz cegadora cambió su destino para siempre. Van a escuchar cómo Jesús mismo se le apareció, cómo perdió todo lo que conocía, pero encontró algo infinitamente más valioso. Es un relato de transformación, de valentía y del poder incondicional del amor de Cristo, que no conoce fronteras. Preparen su corazón, porque este testimonio va a tocar las fibras más profundas de su ser y les va a mostrar que no hay corazón que Dios no pueda alcanzar. Durante 30 años prediqué la palabra de Alá con fervor inquebrantable, hasta que una luz cegadora cambió mi destino para siempre. Esta es mi historia de transformación, de cómo pasé de ser un respetado sheik a encontrar una verdad que jamás imaginé abrazar. Mi nombre es Ahmad bin Rashid, y durante más de 3 décadas he sido el sheik de la mezquita Al-Nur, en el corazón de Damasco. Cada viernes más de 1000 fieles se congregan para escuchar mis palabras, sus rostros reflejando la devoción que han depositado en mi guía espiritual. Las paredes de piedra ancestral han sido testigo de mis sermones apasionados, de las lágrimas de arrepentimiento y las sonrisas de esperanza que brotan entre los creyentes. Recuerdo vívidamente el día en que todo comenzó a cambiar. Era un jueves por la tarde, y me encontraba en mi estudio preparando el sermón para el día siguiente. Los rayos dorados del sol se filtraban entre las celosías de madera, creando patrones de luz y sombra sobre los manuscritos del Corán que tenía abiertos ante mí. El aroma del incienso de sándalo flotaba suavemente en el aire, mezclándose con el sonido distante de los vendedores en el bazar cercano. Pero algo extraño sucedía dentro de mí. Mientras leía los versos que había recitado miles de veces, una sensación extraña se apoderaba de mi corazón. Era como si las palabras, tan familiares y queridas, de repente sonaran huecas. No vacías de significado, sino como si me estuvieran señalando hacia algo más, algo que yo aún no comprendía. ¿Qué me sucede?, me pregunté en voz baja, pasando mis dedos por la barba canosa que había crecido a lo largo de los años. Mis manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del libro sagrado. Era una sensación que nunca había experimentado en mis 48 años de vida. Esa noche, después de las oraciones del Magrib, regresé a mi hogar donde me esperaba mi esposa Fátima con la cena preparada. Ella notó inmediatamente mi inquietud. «Ahmad, Habibi, ¿qué te preocupa? Tienes la mirada perdida», me dijo mientras servía el cordero con arroz, su voz llena de ternura y preocupación. «No es nada, querida Fátima. Solo estoy reflexionando sobre el sermón de mañana», respondí, tratando de tranquilizarla, pero la verdad era que algo profundo se agitaba en mi alma, algo que no sabía cómo explicar ni siquiera a mí mismo. Esa noche, mientras yacía en mi lecho, mirando el techo donde se proyectaban las sombras de las hojas del granado del patio, una extraña paz se mezcló con mi inquietud. Era como si el universo me estuviera preparando para algo. Los sueños comenzaron esa misma noche. Me encontraba caminando por un jardín que no reconocía, pero que me resultaba extrañamente familiar. Las flores desprendían una fragancia celestial, como si el aire mismo estuviera impregnado de una paz que jamás había experimentado. A lo lejos, una figura luminosa se acercaba lentamente hacia mí. Su rostro permanecía oculto por una luz dorada que irradiaba desde su ser, pero algo en su presencia me tranquilizaba profundamente. «Ahmad», escuché mi nombre pronunciado con una ternura que me estremeció hasta el alma.
La voz resonaba como un eco suave que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo aceleradamente. El llamado del Fajr aún no había comenzado y la oscuridad envolvía mi habitación. Junto a mí, Fátima dormía plácidamente, ajena a la turbulencia que se agitaba en mi interior. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad aparente. Dirigía las oraciones, aconsejaba a los fieles, estudiaba los textos sagrados. Pero cada vez que abría el Corán, las palabras parecían cobrar vida propia, como si me estuvieran hablando de algo más profundo de lo que había comprendido durante todos estos años. Sheikh Ahmad, me dijo uno de mis discípulos más devotos, Mahmud, después de las oraciones del mediodía. Sus sermones últimamente tienen una profundidad diferente. Es como si hubiera encontrado una nueva dimensión en su fe. Sus palabras me inquietaron más de lo que podía admitir. ¿Acaso mi turbulencia interior se estaba reflejando en mis enseñanzas sin que me diera cuenta? Esa noche, el sueño regresó con mayor intensidad. La figura luminosa estaba más cerca y por primera vez pude distinguir sus manos. Tenían marcas extrañas, como si hubieran sido atravesadas por algo. Una sensación de familiaridad me invadió, pero no lograba identificar por qué aquellas heridas me resultaban conocidas. «No temas, Ahmad», me dijo la voz, y esta vez pude sentir una sonrisa en sus palabras. «He estado esperando este momento durante mucho tiempo». «¿Quién eres?», logré preguntar en el sueño, mi voz apenas un susurro. «Pronto lo sabrás, hijo mío. Pronto comprenderás». Desperté nuevamente, pero esta vez con una sensación completamente diferente. No era miedo lo que sentía, sino una expectativa extraña, como si algo maravilloso estuviera a punto de suceder en mi vida. Durante los días siguientes, comencé a notar cambios sutiles en todo lo que me rodeaba. Las palabras de mis oraciones fluían con una nueva pasión, pero dirigida hacia algo que aún no podía nombrar. Los rostros de mis fieles me parecían diferentes, como si pudiera ver más allá de sus expresiones externas y percibir la sed espiritual que habitaba en sus corazones. Mi esposa me observaba con creciente preocupación. «Ahmad, Habibi, hay algo diferente en ti», me confesó una tarde mientras compartíamos el té de menta en nuestro patio. «No es malo, pero es como si estuvieras esperando algo». Tenía razón. Algo en mí esperaba, aunque no sabía exactamente qué. El mercado de Al-Hamidiyya bullía con su actividad habitual cuando decidí caminar por sus estrechos pasillos esa tarde de martes. El aroma de las especias se mezclaba con el humo del narguile y las voces de los comerciantes que pregonaban sus mercancías. Era mi rutina semanal, caminar entre la gente, observar sus rostros, sentir el pulso de mi comunidad. Mientras examinaba algunos dátiles frescos en uno de los puestos, una voz suave y pausada me llamó la atención. «Assalamu alaikum, Sheikh Ahmad». Me volví y encontré a un anciano de rostro sereno, con una barba completamente blanca y ojos de un azul sorprendentemente claro. Su túnica era simple, sin los ornamentos que usualmente distinguían a los hombres de fe, pero había algo en su presencia que irradiaba una paz profunda. «Wa alaikum assalam», respondí cortésmente, aunque no lo reconocía. «¿Nos conocemos, hermano?». El anciano sonrió con una dulzura que me conmovió de inmediato. «Mi nombre es Yusuf, y aunque no nos hemos conocido formalmente, he escuchado mucho sobre sus enseñanzas, Sheikh. Tiene usted fama de ser un hombre que busca sinceramente la verdad». Algo en su manera de hablar me intrigó. Había un acento diferente en su árabe y sus palabras llevaban un peso especial, como si cada una hubiera sido cuidadosamente escogida. «La verdad es lo único que vale la pena buscar en esta vida», respondí invitándolo a caminar conmigo entre los puestos del mercado. «Tiene razón, Sheikh Ahmad, y permítame preguntarle algo.
¿Qué haría usted si descubriera que la verdad que ha estado buscando toda su vida se encuentra en un lugar donde nunca pensó mirar? La pregunta me detuvo en seco. Era exactamente lo que había estado sintiendo durante las últimas semanas. Esa sensación de que había algo más, algo que se me escapaba. Supongo que tendría la obligación de seguir esa verdad, sin importar a dónde me llevara. Respondí lentamente. El anciano Yusuf asintió con aprobación. Esa es la respuesta de un hombre sincero. Permítame contarle algo, Sheikh. Yo también busqué la verdad durante muchos años. Estudié en Al-Azhar, memoricé el Corán, peregriné a la Meca 3 veces, pero había una sed en mi corazón que nada parecía saciar. Sus palabras resonaban con una familiaridad dolorosa en mi pecho. ¿Y qué encontró?, pregunté sin poder contener mi curiosidad. Encontré a alguien que me conocía antes de que yo naciera. Alguien que tenía las respuestas a todas las preguntas que mi alma había estado haciendo en silencio. El anciano se detuvo frente a un puesto de flores y tomó delicadamente una rosa blanca. Sheikh Ahmad, ¿ha soñado usted últimamente con una luz que lo llama por su nombre? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía saber eso? Lo miré fijamente buscando alguna explicación en sus ojos serenos. Veo por su expresión que sí, continuó Yusuf con una sonrisa comprensiva. Esa luz, querido hermano, tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Astaghfirullah, exclamé instintivamente, dando un paso atrás. Hermano Yusuf, Jesús fue un profeta respetado, pero usted sabe que es algo más, me interrumpió suavemente. Su corazón ya se lo está diciendo, ¿verdad? Los sueños, la inquietud, esa sensación de que hay algo más grande esperándolo. No podía negar que sus palabras tocaban exactamente lo que había estado experimentando. El anciano me entregó la rosa blanca. No le pido que cambie nada ahora. Solo le pido que mantenga su corazón abierto. La verdad tiene una manera de revelarse a quienes la buscan sinceramente. Y con esas palabras, Yusuf se perdió entre la multitud del mercado, dejándome solo con una rosa blanca y un corazón que latía desbocado. Esa noche no pude dormir. La rosa blanca descansaba sobre mi mesa de noche, y cada vez que la miraba, las palabras del anciano Yusuf resonaban en mi mente como un eco persistente. Esa luz tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Me levanté antes del llamado del Fajr y me dirigí a mi estudio. Necesitaba encontrar paz en la oración, en las palabras familiares que habían sido mi refugio durante décadas. Pero cuando me postré sobre mi alfombra de oración, algo extraño sucedió. Las palabras que salían de mis labios se sentían vacías, no vacías de significado, sino como si estuvieran dirigidas hacia el lugar equivocado. ¿Qué me está pasando, Alá?, susurré en la penumbra de mi estudio. ¿Por qué siento este vacío en mi corazón cuando oro? Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Durante mis sermones del viernes, notaba que mis palabras no tenían la misma pasión de antes. Era como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria, sin la convicción ardiente que había caracterizado mis predicaciones durante 30 años. Sheikh Ahmad, me abordó el joven Mahmud después de las oraciones del mediodía. ¿Se encuentra bien? Sus últimos sermones han sido diferentes. ¿Diferentes cómo?, pregunté, aunque temía la respuesta. Es como si estuviera predicando con la mente, pero no con el corazón, respondió con la honestidad brutal de la juventud. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Tan evidente era mi crisis interior? ¿Podían los fieles percibir la batalla que se libraba en mi alma? Esa tarde decidí ayunar. Si la oración no me daba respuestas, quizá la purificación a través del ayuno me devolvería la claridad espiritual. Durante 3 días no probé alimento, dedicando cada momento libre a la recitación del Corán y a la meditación profunda. Pero los sueños se intensificaron. La figura luminosa ya no se mantenía distante.
Cada noche se acercaba más y sus manos heridas se hacían más visibles. En uno de los sueños, lo vi claramente cargando una cruz de madera, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un amor tan profundo y puro que desperté llorando. «Ahmad, mi amor, estás preocupándome», me dijo Fátima una noche, sentándose en el borde de nuestra cama. «No comes, apenas duermes y cuando lo haces te escucho llorar. ¿Qué te atormenta?». ¿Cómo podía explicarle que todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la verdad, sobre el propósito de mi vida, se estaba desmoronando? ¿Cómo podía decirle que un anciano desconocido me había hecho cuestionar 30 años de ministerio con una sola conversación? «Solo estoy pasando por una prueba espiritual, Habibti», le mentí tomando su mano entre mis manos. «Alá me está probando y debo ser paciente». Pero por dentro sabía que era mucho más que una prueba. Era como si mi alma estuviera siendo preparada para algo completamente nuevo, algo que mi mente se negaba a aceptar, pero que mi corazón reconocía con una familiaridad perturbadora. Al cuarto día de ayuno, mientras estudiaba un pasaje del Corán sobre Jesús, que los musulmanes llamamos Isa, algo extraordinario sucedió. Las palabras parecieron saltar de la página y resonar en mi corazón con una fuerza nueva, y lo fortalecimos con el Espíritu Santo. ¿Quién eres realmente, Isa? ¿Qué es lo que mi corazón está tratando de decirme? Esa noche, mientras me preparaba para lo que sería el sueño más intenso de mi vida, coloqué la rosa blanca de Yusuf junto a mi almohada. Algo me decía que las respuestas que tanto buscaba estaban a punto de llegar, y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Era pasada la medianoche del quinto día de ayuno cuando sucedió lo imposible. Me había postrado en oración, pero esta vez no recité las palabras tradicionales. Desde lo más profundo de mi corazón clamé: «Señor del universo, sea quien seas, muéstrame la verdad. No puedo vivir más en esta incertidumbre. Si hay algo más que deba saber, te ruego que me lo reveles». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el sonido habitual del viento entre las hojas del granado llegaba hasta mi estudio. Era como si todo el mundo hubiera contenido la respiración. Entonces comenzó. Una luz dorada, suave pero intensa, empezó a llenar lentamente mi habitación. No era la luz áspera de una lámpara, sino algo vivo, algo que pulsaba con un amor tangible. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «No temas, Ahmad». La voz que había escuchado en mis sueños ahora resonaba en la realidad, clara y poderosa, pero llena de una ternura indescriptible. Lentamente alcé mi rostro y lo que vi cambió mi vida para siempre. Ahí, de pie frente a mí, estaba un hombre de estatura media, con cabello castaño que caía sobre sus hombros y ojos que parecían contener toda la sabiduría y el amor del universo. Su túnica era blanca como la nieve, pero lo que más me impactó fueron sus manos. Tenían marcas evidentes de haber sido atravesadas por clavos, pero en lugar de dolor, irradiaban una luz que me llenó de una paz que jamás había experimentado. «¿Quién eres?», logré susurrar, aunque en lo profundo de mi corazón ya sabía la respuesta. «Soy Jesús», respondió con una sonrisa que desarmaría el corazón más duro. «Soy el camino, la verdad y la vida, y he estado esperándote, Ahmad ibn Rashid». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. Todo mi ser temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de asombro y reconocimiento. Era como si mi alma hubiera estado esperando este momento durante toda mi vida. «Pero yo soy musulmán», balbucié. «He predicado durante 30 años que tú fuiste solo un profeta». Jesús se acercó más, y su presencia llenó cada rincón de mi corazón con un amor que no puedo describir con palabras humanas. «Ahmad, mi querido hijo, ¿crees que el amor de Dios tiene fronteras? ¿Piensas que mi padre solo ama a algunos de sus hijos y rechaza a otros? Tu corazón sincero, tu búsqueda genuina de la verdad, tus lágrimas de arrepentimiento, todo eso ha llegado hasta el trono del Altísimo». Me habló en árabe perfecto, en mi lengua materna, con un acento que me recordaba mi infancia en las montañas de Siria.
No había condenación en su voz, no había reproche por mis años de predicar una doctrina diferente. Solo había amor puro e incondicional. He visto cómo has guiado a tu pueblo hacia Dios con sinceridad. He visto tus noches de oración, tus lágrimas por los perdidos, tu corazón que siempre ha buscado más de la presencia divina. Por eso he venido a ti esta noche. ¿Qué quieres de mí, Señor?, pregunté, usando por primera vez esa palabra dirigida a Él. Quiero darte la plenitud que tu corazón ha estado buscando. Quiero mostrarte que el Dios que has amado toda tu vida te ama tanto que envió a su Hijo para que pudieras conocerlo completamente. Sus manos heridas se extendieron hacia mí, y cuando las toqué, una corriente de amor, paz y comprensión fluyó por todo mi ser. En ese momento entendí que todo lo que había buscado durante décadas estaba ahí, en esa presencia divina que irradiaba amor sin condiciones. ¿Aceptarás este regalo, Ahmad? ¿Permitirás que complete en tu corazón lo que comenzó hace muchos años? Sí, Señor, susurré con una voz que apenas reconocía como mía. Acepto todo lo que quieras darme. Jesús sonrió, y esa sonrisa iluminó mi alma de una manera que las palabras no pueden expresar. Se sentó junto a mí en el suelo de mi estudio, como lo haría un hermano querido, y lo que siguió fue la conversación más extraordinaria de mi vida. Ahmad, quiero que entiendas algo muy importante, comenzó, su voz llenando cada fibra de mi ser con una paz sobrenatural. Yo no vengo a destruir tu amor por Dios, sino a completarlo. Todo lo bueno que has enseñado, todo el amor sincero que has mostrado hacia el Altísimo, ha sido honrado en el cielo. Pero, Señor, logré articular entre lágrimas. Durante años les he dicho a mis fieles que tú fuiste solo un profeta. ¿Cómo puedo ahora...? Mírame bien, Ahmad, me interrumpió suavemente, extendiendo sus manos heridas. ¿Qué profeta murió voluntariamente por los pecados de toda la humanidad? ¿Qué profeta resucitó al tercer día venciendo la muerte? ¿Qué profeta puede estar aquí contigo ahora, físicamente presente, después de 2000 años? Sus palabras penetraron en mi corazón como flechas de luz. Cada pregunta deshacía décadas de enseñanzas que había aceptado sin cuestionamiento profundo. Tu corazón siempre supo que había algo más, continuó Jesús, y su voz llevaba el eco de la eternidad. Cuando orabas en la soledad de la noche, cuando llorabas por los perdidos, cuando sentías que tus palabras no llegaban lo suficientemente lejos, era porque tu espíritu reconocía que faltaba la pieza final del rompecabezas divino. ¿Y esa pieza eres tú?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Yo soy el Verbo que se hizo carne. Yo soy Dios manifestado entre los hombres para que pudieran conocer al Padre completamente. No vine a condenar el mundo, Ahmad, sino a salvarlo. Y eso incluye a cada musulmán sincero, a cada judío devoto, a cada corazón que busca genuinamente al Creador. El tiempo parecía haberse detenido. Jesús me habló durante lo que parecían horas, pero al mismo tiempo sentía que apenas habían pasado minutos. Me explicó cómo cada profeta anterior había sido una preparación, cada revelación una pieza del gran plan divino que culminaba en su sacrificio en la cruz. Mira, Ahmad, me dijo, mostrándome sus manos heridas que resplandecían con una luz dorada. Estas marcas no son símbolos de derrota, sino de victoria. Cada herida representa mi amor por ti, por Fátima, por cada persona que ha caminado por las calles de Damasco. Morí para que tú pudieras vivir eternamente en comunión perfecta con el Padre. Pero, ¿qué pasará con mi gente?, pregunté con angustia. ¿Con mis seguidores? ¿Con mi familia? Ellos me han confiado sus almas. Precisamente por eso estás aquí, respondió con ternura infinita. Serás un puente, Ahmad. Mostrarás que el amor de Dios no conoce fronteras religiosas, que su gracia está disponible para todos los que la buscan con corazón sincero. No todos comprenderán inmediatamente, pero algunos verán en ti la prueba de que Dios responde a los corazones hambrientos de verdad. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos. Toda mi vida, toda mi identidad,
Todo lo que creía saber se estaba transformando, pero en lugar de terror, sentía una liberación indescriptible. ¿Qué debo hacer ahora, Señor? Primero, deja que mi espíritu llene completamente tu corazón. Luego, cuando llegue el momento, compartirás tu testimonio. Pero no te preocupes por el tiempo o la manera. Yo te guiaré paso a paso. Jesús se puso de pie, y la luz que emanaba de su ser se hizo aún más intensa. Ahmad ibn Rashid, ahora eres mi hijo, no solo por creación, sino por adopción. Eres heredero del reino de los cielos. ¿Te volveré a ver, Señor?, pregunté con el corazón en la garganta. Siempre estoy contigo. Desde este momento, mi espíritu habita en tu corazón. Nunca más estarás solo. Desperté cuando los primeros rayos del alba se filtraban por las celosías de mi ventana. Por un momento, dudé si todo había sido un sueño extraordinariamente vivido. Pero algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. Era como si hubiera una nueva presencia habitando en mi corazón. Una paz que no dependía de las circunstancias externas. Me levanté lentamente y miré alrededor de mi estudio. Todo parecía igual. Los manuscritos del Corán, mi alfombra de oración, los libros de jurisprudencia islámica que había estudiado durante décadas. Pero yo ya no era el mismo hombre que se había postrado en este lugar la noche anterior. El llamado al-Fajr resonó desde el minarete de mi mezquita. Era mi deber dirigir las oraciones matutinas, como lo había hecho durante 30 años. Pero mientras caminaba hacia la mezquita, mi corazón latía de manera diferente. ¿Cómo podía dirigir las oraciones cuando mi alma había sido transformada por completo? «Buenos días, Sheikh Ahmad», me saludó Abu Hassan, uno de mis fieles más devotos, mientras entrábamos juntos al recinto sagrado. «Se ve diferente esta mañana. Hay algo... no sé cómo explicarlo, pero parece más en paz». Sus palabras me estremecieron. ¿Tan visible era mi transformación? Durante la oración, algo extraordinario sucedió. Mientras recitaba los versos familiares, cada palabra sobre Jesús, Isa, en el Corán, cobraba vida de una manera nueva. Cuando llegué al verso que dice, «y lo fortalecimos con el Espíritu Santo», sentí una presencia cálida llenando mi pecho. Era Él. Jesús estaba ahí, cumpliendo su promesa de nunca dejarme solo. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa en mi interior. Durante el día trataba de cumplir mis deberes como sheikh, pero cada sermón se sentía como una representación teatral. Por las noches, cuando me quedaba a solas, oraba a Jesús con una pasión que nunca había sentido. Era como si mi alma hubiera encontrado finalmente su hogar. «Ahmad Habibi, estás actuando muy extraño», me confrontó Fátima una tarde mientras tomábamos té en nuestro patio. «No comes bien, hablas poco, y anoche te escuché susurrando oraciones que no reconocí. ¿Qué está pasando?». Mi corazón se desgarró al ver la preocupación en sus ojos. Fátima había sido mi compañera fiel durante 22 años de matrimonio. Habíamos criado juntos a nuestros 3 hijos. Había estado a mi lado durante los momentos más difíciles de mi ministerio. ¿Cómo podía decirle que todo lo que habíamos compartido espiritualmente había cambiado? «Solo estoy pasando por un periodo de renovación espiritual», le mentí, odiándome por no poder ser honesto con la mujer que más amaba en el mundo. «¿Tiene que ver con ese anciano que mencionaste del mercado?», preguntó con la intuición que solo las esposas desarrollan después de años de matrimonio. No pude responder. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Fátima se acercó y me abrazó, pero yo sabía que era un abrazo de despedida, aunque ella no lo supiera aún. Esa noche, mientras Fátima dormía profundamente a mi lado, salí al patio y miré las estrellas. «Jesús», susurré hacia el cielo nocturno. «¿Cómo puedo hacer esto? Si revelo lo que me has mostrado, perderé todo. Mi posición, mi familia, mis amigos, mi comunidad. Seré marcado como traidor, como apóstata». Una brisa suave sopló entre las hojas del granado y en mi corazón escuché su voz. «Ahmad, yo también lo perdí todo por amor.
Mi familia me rechazó. Mis compatriotas me crucificaron. Mis discípulos huyeron. Pero lo que gané fue eterno, la salvación de millones de almas. Tú también ganarás más de lo que puedas perder. Pero tengo miedo, Señor. Confesé entre lágrimas. Miedo de perder a Fátima, miedo de que mis hijos me odien, miedo de la violencia de los extremistas. Soy humano y el temor me paraliza. Yo estaré contigo siempre, me respondió esa voz que ahora reconocía como la más real de mi vida. Y no estarás solo. Hay otros como tú, otros que han encontrado la verdad y han tenido el valor de seguirla. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Era viernes, día de las oraciones congregacionales. Mi mezquita estaría llena de más de 1000 personas esperando escuchar mi sermón. Ya no podía seguir viviendo en la mentira. Era hora de decir la verdad sin importar las consecuencias. El viernes llegó como una tormenta inevitable. Mientras me dirigía hacia la mezquita para las oraciones del mediodía, sentía como si caminara hacia mi propia ejecución. Las calles de Damasco bullían con la actividad habitual. Comerciantes pregonando sus mercancías, niños corriendo hacia la escuela, ancianos conversando en las esquinas. Todo parecía normal, pero yo sabía que en una hora mi mundo y el de muchos otros se tambalearían para siempre. La mezquita Al-Noor se llenó hasta el último rincón. Más de 1200 personas se habían congregado para escuchar mis palabras, como lo habían hecho durante 30 años. Veía rostros familiares en la multitud. Abu Hassan, en la primera fila, el joven Mahmoud con sus ojos brillantes de expectación, comerciantes que habían cerrado sus tiendas para asistir, estudiantes universitarios que venían cada viernes buscando orientación espiritual. En el nombre de Alá, el clemente, misericordioso, comencé con las palabras tradicionales, pero mi voz temblaba ligeramente. Durante los primeros minutos seguí el formato habitual. Recité versos del Corán, hablé sobre la importancia de la sinceridad en la búsqueda de Dios, sobre la necesidad de mantener el corazón abierto a la verdad divina. Pero sentía como si las palabras salieran de la boca de otra persona. Entonces llegó el momento. Respiré profundamente y miré a los ojos de mis fieles. «Hermanos míos», dije con una voz que ahora sonaba firme y clara, «durante 30 años he tenido el honor de ser su guía espiritual. He compartido con ustedes las enseñanzas del Corán, he orado por sus familias, he llorado con sus penas y celebrado sus alegrías. Pero hoy debo compartir con ustedes algo que cambiará todo». Un silencio extraño llenó la mezquita. Era como si 1000 personas hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. La semana pasada, Alá, que su nombre sea glorificado, me concedió una visión que ha transformado mi entendimiento de la verdad divina. Se me apareció Jesús, al que nosotros llamamos Isa, pero no como el profeta que siempre creímos que era. Murmullos comenzaron a brotar entre la congregación. Algunos rostros mostraban confusión, otros preocupación. Se me reveló a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, como el Salvador que murió en la cruz no solo por los cristianos, sino por todos nosotros, por cada musulmán sincero, por cada corazón que busca genuinamente al Altísimo. El murmullo se convirtió en un rugido de voces alzadas. Alguien gritó desde atrás, «Astaghfirullah, blasfemia». Pero continué, sabiendo que no podía detenerme ahora. Hermanos míos, no he perdido la razón, todo lo contrario, la he encontrado. Jesús me mostró que todo lo bueno que hemos buscado en nuestra fe se cumple completamente en Él. El amor a Dios, la búsqueda de la verdad, el anhelo de conocer al Creador íntimamente, todo eso encuentra su plenitud en Cristo. Abu Hassan se puso de pie, su rostro rojo de indignación. Sheikh Ahmad ha enloquecido, está traicionando todo lo que nos ha enseñado. «No estoy traicionando nada a Abu Hassan», respondí con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Estoy completando todo lo que he enseñado. El Dios que hemos amado y servido durante años nos ama tanto que envió a su Hijo para que pudiéramos conocerlo completamente». El caos estalló en la mezquita. Algunos hombres se levantaron gritando, «¡Káfer, apóstata!».
Otros permanecían sentados, en shock, tratando de procesar lo que estaban escuchando. Vi lágrimas en los ojos de algunos de los más jóvenes, aquellos que me habían seguido con devoción durante años. Mahmoud, mi discípulo más querido, se acercó al púlpito con los ojos llenos de lágrimas. Sheikh Ahmad, por favor, díganos que esto es solo una prueba, una parábola para enseñarnos algo. No, mi hijo, respondí, poniendo mi mano sobre su hombro. Esto es la verdad más real que he conocido en mi vida, y oro para que ustedes también tengan la valentía de buscarla. Entonces sucedió lo inevitable. Un grupo de hombres más exaltados se dirigió hacia el púlpito. Uno de ellos, a quien reconocí como Hassan al-Takfiri, un comerciante conocido por sus posturas extremistas, gritó: «Este hombre ha traicionado al Islam, debe ser castigado según la Sharia». En ese momento, sentí una paz sobrenatural llenando mi corazón. Era la presencia de Jesús, cumpliendo su promesa de estar conmigo siempre. Me bajé del púlpito y caminé tranquilamente hacia la exsalida, mientras a mis espaldas el tumulto crecía y las voces se alzaban en una mezcla de dolor, ira y confusión. Al salir de la mezquita donde había servido durante 3 décadas, supe que nunca más volvería a entrar como Sheikh Ahmad ibn Rashid. Esa vida había terminado. Pero una nueva vida, llena de propósito divino, acababa de comenzar. La noticia se extendió por Damasco como fuego en paja seca. Antes del anochecer, todo el barrio conocía la traición del Sheikh Ahmad ibn Rashid. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de otros líderes religiosos, de periodistas, de familiares escandalizados. Decidí apagarlo. Cuando llegué a casa, Fátima me esperaba en el umbral. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Ya se había enterado. «¿Es verdad, Ahmad?», preguntó con una voz quebrada que me partió el corazón en 1000 pedazos. «¿Es verdad lo que están diciendo por toda la ciudad?». No podía mentirle más. «Sí, Habibti, es verdad. Jesús se me apareció y me mostró que Él es el camino hacia Dios». Fátima se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus sollozos llenaron nuestra casa como un canto fúnebre. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste destruir todo lo que hemos construido juntos?». «No he destruido nada, Fátima. He encontrado la verdad completa». «¿La verdad?», me interrumpió con una amargura que jamás había visto en ella. «¿Tu verdad vale más que tu familia? ¿Más que tus hijos? ¿Sabe lo que van a sufrir por tu decisión?». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, nuestro hijo mayor, Omar, irrumpió en la casa. A sus 24 años era un ingeniero exitoso y un musulmán devoto. Su rostro mostraba una mezcla de dolor e ira que me atravesó como una daga. «Padre», dijo con una voz fría que no reconocía, «vine a preguntarte si hay alguna manera de que puedas retractarte, de que puedas decir que todo fue un malentendido». «No puedo hacer eso, hijo. No puedo negar lo que he visto y vivido». Omar cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, ya no quedaba esperanza en ellos. «Entonces, ya no eres mi padre. El hombre que me crió murió hoy en esa mezquita». Salió de la casa dando un portazo que resonó en mi alma como un trueno. Fátima lo siguió poco después, llevándose una maleta con sus pertenencias más preciadas. «Me voy donde mi hermana», me dijo desde la puerta, sin voltear a mirarme. «No puedo quedarme en la casa de alguien que ya no conozco». Esa noche dormí solo por primera vez en 22 años de matrimonio. La casa que había estado llena de risas, de conversaciones, de vida familiar, ahora resonaba con un silencio ensordecedor. Los días siguientes fueron un descenso al infierno, social. Perdí mi posición como sheikh, obviamente. La junta directiva de la mezquita no solo me despidió, sino que emitió un comunicado público desconociendo todas mis enseñanzas previas. Mi salario se cortó inmediatamente, y con él nuestra única fuente de ingresos. Pero lo peor no era la pérdida económica, era el aislamiento total. Caminar por las calles se convirtió en una tortura. Antiguos amigos cruzaban al otro lado de la calle al verme. Comerciantes que me habían recibido con sonrisas durante décadas, ahora me miraban con desprecio. Los niños del barrio, a quienes había bendecido en sus bodas y bautismos, me señalaban susurrando:
Ese es el Kafir. Una tarde, mientras compraba pan en una tienda pequeña donde el dueño no me conocía personalmente, escuché a dos mujeres conversando detrás de mí. ¿Has oído de Ahmad ibn Rashid, el que era sheikh de Al-Nur? Sí, qué vergüenza. Dicen que se volvió loco, que ahora adora a los cristianos. Mi esposo dice que deberían expulsarlo de la ciudad. Gente así contamina a los jóvenes con ideas impías. Sus palabras me dolieron, pero no tanto como la pérdida de mis hijos. Omar cumplió su promesa. Actúa como si yo hubiera muerto. Mi hija Aisha, que estudiaba medicina en Beirut, me escribió una sola carta. Papá, te amo, pero no puedo entender lo que has hecho. Necesito tiempo para procesar esto. Mi hijo menor, Khalil, de apenas 17 años, fue quien más me sorprendió. Una noche apareció en la puerta de mi casa. Baba, me dijo usando el apelativo cariñoso de la infancia. No entiendo lo que pasó, pero sigo siendo tu hijo. No voy a abandonarte. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre. Pero en medio de la oscuridad sucedió algo inesperado. Una mañana, mientras oraba en soledad en mi patio, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta. Cuando abrí, encontré al anciano Yusuf, el mismo que me había hablado de Jesús en el mercado. «Asalamu alaikum, hermano Ahmad», me saludó con una sonrisa llena de compasión. «Wa alaikum salam, hermano Yusuf», respondí, y por primera vez en semanas sentí que alguien me veía no como un paria, sino como un ser humano. He venido a invitarte a conocer a otros como tú. Hay una pequeña iglesia no muy lejos de aquí donde se reúnen personas que han hecho el mismo viaje que tú. Te están esperando. La pequeña iglesia de San Pablo estaba ubicada en un callejón discreto del barrio cristiano de Damasco. Cuando Yusuf me llevó allí por primera vez, sentí una mezcla de nerviosismo y expectación. Durante 48 años, nunca había pisado una iglesia cristiana. Todo me parecía extraño. Las imágenes, las velas, el olor del incienso que era diferente al de nuestras mezquitas. Pero cuando conocí al pastor Miguel, un hombre de unos 60 años con ojos bondadosos y una sonrisa genuina, sentí inmediatamente que estaba en el lugar correcto. «Hermano Ahmad», me dijo, extendiéndome sus manos con calidez, «Yusuf nos ha contado tu historia. Queremos que sepas que aquí tienes una familia». En las siguientes semanas, descubrí un mundo completamente nuevo. Aprendí sobre la Trinidad no como una doctrina abstracta, sino como una realidad viva. Dios Padre, que me ama, Jesús el Hijo, que murió por mí, y el Espíritu Santo que ahora habitaba en mi corazón. Cada día de estudio bíblico era como encontrar piezas perdidas de un rompecabezas que había estado armando toda mi vida. Conocí a otros como yo, Samir, un antiguo imán de Alepo que había tenido una experiencia similar 3 años atrás. Laila, una profesora de estudios islámicos que se convirtió después de un sueño con Jesús. Ahmed, un comerciante que encontró a Cristo mientras leía comparaciones entre la Biblia y el Corán. Al principio pensé que estaba loco, me confesó Samir durante una de nuestras reuniones. Perdí todo, mi mezquita, mi familia, mi reputación, pero lo que he ganado en Cristo vale infinitamente más. 6 meses después de mi transformación, comencé a sentir un llamado diferente en mi corazón. No era suficiente haber encontrado la verdad, necesitaba compartirla. Pero ¿cómo podía hacerlo sin poner en peligro a otros o a mí mismo? La respuesta llegó de manera inesperada. Un día mientras caminaba por el mercado donde conocí a Yusuf, un hombre joven se me acercó con cautela. «¿Usted es Ahmad ibn Rashid, el que era sheikh?», preguntó en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «Sí, soy yo», respondí. «Mi nombre es Mustafa. He estado teniendo sueños extraños, sueños con una figura luminosa que me llama. Escuché rumores sobre su experiencia. ¿Podríamos hablar en privado?». Ese fue el primero de muchos encuentros similares. Descubrí que había más personas de las que imaginaba que estaban experimentando sueños, visiones o simplemente una inquietud espiritual que los métodos tradicionales no podían satisfacer. Comencé a reunirme discretamente con ellos, compartiendo mi testimonio, orando juntos, estudiando tanto la Biblia como el Corán,
para mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Un año después de mi conversión, algo maravilloso sucedió. Mi hija Aisha regresó a Beirut para visitarme. Había perdido peso y sus ojos mostraban las marcas de noches de insomnio. «Papá», me dijo mientras tomábamos té en el patio que antes compartía con Fátima, «no he podido sacarte de mi mente durante todos estos meses. He estado investigando, leyendo, tratando de entender por qué hiciste lo que hiciste». «¿Y qué has encontrado, Habibti?», pregunté conteniendo la respiración. «He leído los evangelios, papá, y creo que empiezo a entender. Hay algo en las palabras de Jesús que resuena con todo lo que siempre buscamos en nuestra fe. No se convirtió ese día, pero algo había cambiado en ella. Me pidió que le contara detalladamente mi experiencia y escuchó sin interrumpir. Cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. «No sé si podré hacer el mismo viaje que tú, Baba, pero respeto tu valentía, y quiero que sepas que nunca dejaré de ser tu hija». Mientras escribo esto, han pasado 2 años desde aquella noche transformadora cuando Jesús se me apareció. He perdido mucho: mi posición, la mayoría de mis amigos, mi esposa, mi estatus social, mi seguridad económica. Pero he ganado infinitamente más: una relación personal con el Dios viviente, una paz que sobrepasa todo entendimiento y un propósito que va más allá de mis circunstancias. Ahora dirijo un pequeño ministerio clandestino que alcanza a musulmanes que buscan algo más profundo en su relación con Dios. No es fácil. Vivimos con la constante amenaza de persecución, pero también con la constante presencia del Espíritu Santo. Mi nombre ya no es Sheikh Ahmad ibn Rashid. Los documentos oficiales aún lo dicen, pero en mi corazón soy simplemente Ahmad, siervo de Jesucristo, puente entre 2 mundos, testimonio viviente de que el amor de Dios no conoce fronteras religiosas ni culturales. Cada mañana, cuando oro en mi pequeño apartamento donde ahora vivo, miro hacia el cielo y digo: «Gracias, Señor Jesús, por no haber permitido que viviera toda mi vida sin conocerte completamente. Gracias por amarme lo suficiente como para aparecer en mi habitación esa noche y cambiar mi destino eterno». Y cada día, mi oración es la misma: «Úsame, Señor, para alcanzar a otros como yo. Que mi historia de transformación sea una luz que guía a más corazones hambrientos hacia la verdad que está en ti». Esta es mi historia, esta es mi nueva vida, y aunque no sé qué me depara el futuro, sé quién sostiene mi futuro en sus manos heridas, y eso es suficiente.